Queridos hermanos, ¿cuántas noches has pasado despierto con el corazón acelerado, sintiendo que el peso del mundo descansa sobre tus hombros? La ansiedad es una realidad que muchos enfrentamos en silencio. Pero hoy quiero recordarte algo poderoso. Dios no te diseñó para vivir en constante preocupación. Él tiene un plan perfecto para darte paz, que sobrepasa todo entendimiento. En este video, descubriremos juntos cómo su presencia puede transformar tu mente ansiosa en un corazón tranquilo. Si crees que Dios puede cambiar tu situación, escribe en los comentarios: para Dios nada es imposible. No te vayas antes del final, porque tengo una palabra especial que puede revolucionar tu vida espiritual. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más reflexiones que fortalecerán tu fe. Comencemos. En este primer momento de nuestra reflexión, vamos a entender qué es realmente la ansiedad desde la perspectiva bíblica. Te voy a mostrar cómo esta lucha emocional que sientes no es algo nuevo, sino que viene desde el inicio de la humanidad. También veremos que grandes hombres de Dios pasaron por momentos de angustia, y hasta Jesús mismo experimentó presión emocional. Esto te ayudará a entender que no estás solo en esta batalla. Había una vez un jardín perfecto donde todo funcionaba en armonía. En este lugar, dos seres humanos vivían sin preocupaciones, sin miedos, sin esa sensación de vacío en el pecho que tú conoces tan bien. El libro de Génesis nos cuenta en el capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Adán y Eva fueron diseñados para vivir en perfecta paz mental y emocional. Imagínate levantarte cada mañana sin esa pesadez en el corazón, sin pensar en las cuentas por pagar, sin preocuparte por el futuro. Así era la vida en el Edén. El ser humano tenía una conexión directa con su Creador, y esta relación era la fuente de toda su estabilidad emocional. No existía la ansiedad, porque no había separación entre Dios y el hombre. Pero algo cambió dramáticamente. En Génesis capítulo 3, versículo 6, leemos: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable, para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En ese momento, algo se rompió dentro del corazón humano. La desobediencia no solo trajo consecuencias físicas y espirituales, sino que también alteró el equilibrio emocional del ser humano. Inmediatamente después de pecar, Génesis 3:8 nos dice: Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Por primera vez en la historia, los seres humanos sintieron miedo. Este miedo no era el temor reverente hacia Dios, sino algo completamente diferente. Era una ansiedad destructiva que los llevó a esconderse. El pecado había creado una brecha entre el hombre y Dios, y esta separación se manifestó inmediatamente en forma de angustia emocional. La naturaleza humana quedó marcada por esta vulnerabilidad. Cuando Dios llamó a Adán preguntándole dónde estaba, él respondió en Génesis 3:10: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Aquí vemos el nacimiento de la ansiedad humana, el miedo a ser descubierto, la sensación de vulnerabilidad, la necesidad de esconderse de la presencia divina. Es importante que entiendas la diferencia entre el temor reverente a Dios y la ansiedad destructiva. El temor reverente es una actitud de respeto profundo hacia Dios, que nos lleva a obedecerle y honrarle. Este tipo de temor es saludable y necesario. Proverbios 9:10 nos enseña: El temor de Jehová
es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La ansiedad destructiva, por el contrario, es esa sensación que te paraliza, que te quita el sueño, que te hace imaginar los peores escenarios posibles. Es el resultado de vivir separados de la presencia de Dios, tratando de controlar nuestra vida con nuestras propias fuerzas. Esta ansiedad no viene de Dios, sino que es una consecuencia de nuestra naturaleza caída. Desde el Edén hasta hoy, los seres humanos cargan con esta vulnerabilidad emocional. Tu ansiedad no es una falla de carácter, no es que seas débil o que no tengas fe suficiente. Es simplemente una manifestación de tu naturaleza humana que necesita ser restaurada por Dios. La Biblia no esconde las luchas emocionales de sus personajes. Al contrario, nos presenta testimonios reales de hombres y mujeres que enfrentaron momentos de profunda angustia. Esto nos enseña que la ansiedad es una experiencia humana universal, pero también que hay esperanza en medio de la tormenta. David, el rey de Israel conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, vivió momentos de intensa ansiedad. En el Salmo 42, versículos 5 y 6, él expresa con total honestidad: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. David no fingía estar bien cuando no lo estaba. Él le hablaba a su alma como si fuera otra persona, reconociendo que algo no andaba bien en su interior. Esa sensación de abatimiento, esa turbulencia interna que describe, es exactamente lo que tú sientes cuando la ansiedad te visita. David entendía que había momentos en los que el alma necesita ser consolada y dirigida hacia Dios. En otro momento de profunda crisis, cuando huía de su hijo Absalón que quería matarlo, David escribió en el Salmo 3, versículos 1 y 2: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mi alma: no hay para él salvación en Dios. Imagínate la angustia de un padre siendo perseguido por su propio hijo, sintiendo que hasta Dios lo había abandonado. Pero David no se quedó en la queja. En el versículo 3 del mismo Salmo declara: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Él aprendió a llevar su ansiedad directamente a Dios, sin esconder sus sentimientos, pero tampoco quedándose atrapado en ellos. El profeta Elías también pasó por un momento de profundo agotamiento emocional y espiritual. Después de una gran victoria en el Monte Carmelo, donde Dios había mostrado su poder de manera sobrenatural, Elías se encontró huyendo de la reina Jezabel, que quería matarlo. En el primer Rey 19:4 leemos: Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Este es uno de los testimonios más conmovedores de agotamiento emocional en toda la Biblia. Elías, que acababa de ver el fuego de Dios descender del cielo, ahora estaba tan cansado y desanimado que prefería morir. La presión constante, el ministerio demandante y la amenaza de muerte lo habían llevado al límite de sus fuerzas emocionales. Lo interesante es que Dios no regañó a Elías por sentirse así. No le dijo que tuviera más fe o que dejara de quejarse. En el versículo 5, simplemente leemos: Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Dios entendía que Elías necesitaba descanso físico y alimento
antes de poder procesar emocionalmente lo que estaba viviendo. Después de comer y dormir, Dios llevó a Elías a una cueva en el monte Horeb, y allí le habló con un silbo apacible y delicado, según Primera Reyes 19:12. No era en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en esa voz suave, donde Elías encontró la restauración emocional que necesitaba. Estos testimonios nos enseñan algo fundamental. No estás solo en tu lucha contra la ansiedad. Los más grandes hombres de Dios pasaron por momentos similares y encontraron en Él la fuerza para continuar. Tu ansiedad no te descalifica del amor de Dios, ni te hace menos espiritual. Simplemente te hace humano. Jesús, siendo completamente Dios, pero también completamente hombre, experimentó las presiones emocionales que enfrentamos los seres humanos. Su ejemplo nos muestra que sentir ansiedad no es pecado, pero sí importa cómo la manejamos. La noche antes de su crucifixión, Jesús vivió uno de los momentos de mayor presión emocional registrados en la historia. En el jardín de Getsemaní, Él sabía exactamente lo que le esperaba. No solo la muerte física más cruel, sino también cargar con los pecados de toda la humanidad y experimentar la separación del Padre. Mateo 26, 37-38 nos cuenta: Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús no escondió su angustia. Él reconoció abiertamente ante sus discípulos más cercanos que su alma estaba profundamente turbada. La palabra que se traduce como angustiarse en este pasaje viene del griego ademonein, que significa estar lleno de angustia, estar profundamente preocupado, sentir una carga emocional abrumadora. Jesús experimentó lo que tú experimentas cuando la ansiedad te visita. Esa sensación de peso en el pecho, esa preocupación que parece consumir todos tus pensamientos. Pero observa cómo manejó Jesús esta angustia. Mateo 26:39 continúa: Y yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En lugar de quedarse paralizado por la ansiedad, Jesús la llevó inmediatamente al Padre, en oración. Su oración fue completamente honesta. No fingió estar bien cuando no lo estaba. Le pidió al Padre que, si era posible, le quitara esa carga, pero al mismo tiempo sometió su voluntad a la del Padre. Esta es la diferencia clave entre sentir ansiedad y ser dominado por ella. Jesús sintió la presión emocional, pero no permitió que ésta lo apartara de la voluntad de Dios. Lucas nos da más detalles de esta experiencia en el capítulo 22, versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La palabra agonía, aquí, describe una lucha interna intensa, una batalla emocional y espiritual de proporciones enormes. El sudor como gotas de sangre indica el nivel extremo de estrés que Jesús estaba experimentando. Médicamente, esto se conoce como hematidrosis, una condición que ocurre en situaciones de estrés extremo, donde los capilares sanguíneos se rompen y mezclan la sangre con el sudor. Jesús estaba experimentando ansiedad a un nivel que pocos humanos han conocido. Sin embargo, después de esta lucha en oración, leemos en Lucas 22:43: Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios no eliminó inmediatamente la situación estresante, pero envió fortaleza sobrenatural para que Jesús pudiera enfrentarla. Esta es a menudo la manera en que Dios responde a nuestra ansiedad. No siempre quita las circunstancias difíciles,
pero nos da la fuerza para atravesarlas. Cuando los soldados llegaron para arrestarlo, Jesús ya había procesado su ansiedad a través de la oración y estaba listo para enfrentar lo que venía. Juan 18.4 nos dice: Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Ya no vemos la angustia del jardín, sino a alguien que había encontrado paz en medio de la tormenta. El ejemplo de Jesús nos enseña que la ansiedad en sí misma no es pecado. Él la sintió intensamente, pero no permitió que lo controlara. La diferencia está en cómo respondemos a esos sentimientos. Podemos dejar que nos paralicen y nos alejen de Dios, o podemos hacer como Jesús y llevarlos inmediatamente al Padre, en oración honesta y vulnerable. Jesús también nos enseñó que es normal buscar apoyo en momentos de presión emocional. Él no enfrentó Getsemaní completamente solo, sino que llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Aunque ellos se quedaron dormidos, el deseo de Jesús de tener compañía en ese momento difícil nos muestra que no estamos diseñados para enfrentar la ansiedad en completo aislamiento. En este segundo momento de nuestra reflexión, vamos a descubrir las promesas específicas que Dios nos ha dado para vencer la ansiedad. Te voy a mostrar las palabras más poderosas que Dios repite una y otra vez en la Biblia. Cómo Jesús nos enseñó a no preocuparnos por las cosas básicas de la vida. Y también veremos que Dios tiene el control total de todas las situaciones, incluso las que parecen imposibles de resolver. A lo largo de toda la Biblia, desde el primer libro hasta el último, hay una frase que aparece más de 365 veces. Son dos palabras simples, pero llenas de poder. No temas. Dios sabía que los seres humanos necesitarían escuchar esto constantemente, porque el miedo y la ansiedad serían compañeros frecuentes en su camino por la tierra. Cuando el pueblo de Israel estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su historia, rodeados de enemigos por todos lados y sintiéndose completamente abandonados, Dios les habló a través del profeta Isaías. En el capítulo 41, versículo 10, encontramos una de las promesas más hermosas de toda la Escritura. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no llegó en un momento de tranquilidad. Israel estaba enfrentando la amenaza del imperio babilónico, una fuerza militar que parecía imparable. Sus ciudades habían sido destruidas, su templo estaba en ruinas, y muchos de sus habitantes habían sido llevados cautivos a tierras lejanas. Era exactamente en ese contexto de desesperación total donde Dios decidió recordarles quién era Él. La palabra no temas en hebreo es altira, que literalmente significa no tiembles de miedo. Dios conocía el terror que estaba en el corazón de su pueblo, esa sensación de que todo estaba perdido, que no había esperanza. Pero Él no los regañó por sentir miedo. En lugar de eso, les dio una razón sólida para dejar de temer. Porque yo estoy contigo. La presencia de Dios era la única garantía que necesitaban. No era que las circunstancias fueran a cambiar inmediatamente, ni que los enemigos desaparecerían de la noche a la mañana. La promesa era que en medio de todo eso, ellos no estarían solos. El mismo Dios que había creado el universo, que había dividido el Mar Rojo, que había alimentado a sus antepasados en el desierto, ese mismo Dios estaba con ellos. No desmayes, es la segunda parte de la promesa. La palabra desmayar aquí significa mirar a tu alrededor con terror, quedarse paralizado por el miedo. Dios sabía que era natural que su pueblo mirara las circunstancias y se sintiera abrumado.
pero les estaba diciendo que no se quedaran atrapados en esa parálisis emocional. La razón para no desmayar era igualmente poderosa. Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. No era solo que Dios estuviera presente, sino que Él mismo les daría la fuerza que necesitaban. Ellos no tenían que encontrar valor dentro de sí mismos. No tenían que ser naturalmente valientes. La fuerza vendría directamente de Dios. Siempre te ayudaré. Era una promesa de apoyo constante. No solo en los momentos de crisis, sino en cada día, en cada situación. La palabra siempre en hebreo abarca tanto el presente como el futuro. Significa que no hay momento en el que Dios retire su ayuda. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Completaba la promesa. La diestra era considerada la mano más fuerte, la que se usaba para pelear y para trabajar. Dios les estaba prometiendo que los sostendría con toda su fuerza, con toda su justicia, con toda su perfección. Esta misma promesa ha atravesado los siglos. Cuando Josué estaba a punto de entrar a la tierra prometida y se sentía abrumado por la responsabilidad, Dios le dijo en el capítulo 1, versículo 9, «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Cuando el ángel Gabriel se apareció a María para anunciarle que sería la madre del Mesías, sus primeras palabras fueron registradas en Lucas 1:30. Entonces, el ángel le dijo, «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios». Dios sabía que esta noticia traería mucha ansiedad y confusión a la vida de esta joven, así que comenzó con la misma promesa que había estado dando durante siglos. Cuando los discípulos estaban en medio de una tormenta y pensaban que iban a morir, Jesús les dijo según Mateo 14:27. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Incluso en medio del peligro físico real, la presencia de Jesús era suficiente razón para dejar de temer. La autoridad detrás de esta promesa no viene de la situación externa, sino de la naturaleza misma de quien la hace. Cuando Dios dice, «No temas», no es una sugerencia o un consejo bien intencionado. Es una declaración de realidad basada en su carácter inmutable y su poder absoluto. Jesús conocía perfectamente las preocupaciones que llenan la mente humana cada día. Sabía que las personas se despertaban pensando en cómo iban a conseguir comida, qué iban a ponerse, dónde iban a vivir. Por eso dedicó tiempo específico a enseñar sobre este tema de una manera que todos pudieran entender. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25, Jesús comenzó una de sus enseñanzas más conocidas. «Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?» La palabra que se traduce como afanarse viene del griego merimnao, que significa estar dividido en la mente, estar ansioso, preocuparse hasta el punto de la distracción. Jesús estaba hablando directamente de esa ansiedad que te quita el sueño, que te hace revisar las cuentas una y otra vez, que te tiene calculando constantemente si vas a tener suficiente para el mes que viene. Pero Jesús no solo dijo, «No se preocupen». Él sabía que las personas necesitaban razones concretas para dejar de preocuparse. Así que comenzó a enseñarles a través de ejemplos que todos podían ver con sus propios ojos. En los versículos 26 y 27, Jesús continuó, «Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?
Imagínate a Jesús señalando hacia el cielo mientras hablaba, mostrando a los pájaros que volaban sobre sus cabezas. Estas aves no tenían bancos, no tenían trabajos, no tenían planes de retiro. Sin embargo, cada mañana encontraban alimento, cada noche tenían donde dormir. No era casualidad, era la provisión directa del Padre Celestial. El argumento de Jesús era simple pero poderoso. Si Dios cuida de las aves, que son criaturas sin alma eterna, ¿cuánto más cuidará de los seres humanos, que fueron hechos a su imagen y semejanza? El valor que Dios pone en cada persona es infinitamente mayor que el valor que pone en cualquier otra criatura. La pregunta sobre añadir un codo a la estatura era para mostrar lo inútil que puede ser la preocupación. Un codo equivalía aproximadamente a 45 centímetros. Jesús estaba diciendo, por más que te preocupes, no puedes cambiar ni siquiera los aspectos más básicos de tu cuerpo. Entonces, ¿por qué gastar tanta energía mental en cosas que están fuera de tu control? En los versículos 28 al 30, Jesús cambió el ejemplo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Los lirios de los que hablaba Jesús eran flores silvestres que crecían de forma natural en las colinas de Galilea. Nadie las plantaba, nadie las regaba, nadie las cuidaba de manera especial. Sin embargo, su belleza era tan extraordinaria que superaba incluso la ropa más costosa que el rey Salomón había usado en toda su vida. Salomón era famoso en todo el mundo, conocido por su riqueza y su magnificencia. Sus ropas estaban hechas con los mejores materiales, decoradas con oro y piedras preciosas. Sin embargo, Jesús dijo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se había vestido como una simple flor del campo. El punto de Jesús era que Dios se preocupa por los detalles más pequeños de la creación. Si Él pone tanta atención en hacer hermosa una flor que va a durar solo unos pocos días, ¿cuánto más se preocupará por vestir y cuidar a sus hijos que tienen vida eterna? La frase «hombres de poca fe» no era un regaño, sino una observación amorosa. Jesús entendía que era natural que las personas se preocuparan, pero también quería ayudarles a ver que estaban limitando su perspectiva. Tenían fe suficiente para seguirlo, pero no habían aplicado esa fe a las necesidades básicas de la vida. En los versículos 31 y 32, Jesús llegó al corazón del asunto. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Jesús reconoció que estas necesidades eran reales. No estaba minimizando la importancia de tener comida, bebida y ropa, pero estaba mostrando una diferencia fundamental entre cómo viven las personas que no conocen a Dios y cómo deben vivir aquellos que sí lo conocen. Los gentiles, que no tenían una relación con Dios, tenían que vivir constantemente preocupados, porque no sabían si alguien se estaba ocupando de ellos. Pero los hijos de Dios tenían una ventaja enorme: un Padre Celestial que conocía perfectamente todas sus necesidades. La palabra sabe aquí no significa simplemente tener información. En el idioma original, significa conocer de manera íntima y personal. Dios no solo está al tanto de que necesitas comida, Él conoce exactamente qué tipo de alimento necesita tu cuerpo, cuándo lo necesitas y dónde puedes conseguirlo. En el versículo 33, Jesús dio la clave para vencer la ansiedad por las necesidades básicas:
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No era que las necesidades físicas no importaran, sino que había un orden de prioridades que, cuando se respetaba, traía paz sobrenatural. Buscar primero el reino de Dios significaba poner la relación con Él en el centro de todo. Cuando una persona vive con Dios como su prioridad principal, Él se encarga personalmente de que no le falte nada de lo que realmente necesita. Hay momentos en la vida cuando las circunstancias parecen tan confusas y dolorosas que es imposible ver cómo algo bueno puede salir de ellas. En esos momentos, la mente humana se llena de preguntas sin respuesta y el corazón se agita con ansiedad. Pero Dios quiere que sepas algo que puede cambiar completamente tu perspectiva. El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos en Roma, compartió una verdad que había aprendido a través de años de sufrimiento y dificultades. En el capítulo 8, versículo 28, él declaró: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Pablo no escribió estas palabras desde una oficina cómoda o durante un tiempo de prosperidad. Cuando envió esta carta, él había pasado por naufragios, golpizas, cárceles, traiciones de amigos cercanos y constante persecución. Había experimentado hambre, frío y el rechazo de las personas a las que había dedicado su vida a servir. Sin embargo, podía escribir con total confianza que todas las cosas trabajaban para bien. La palabra «sabemos» que Pablo usó no indica una esperanza o un deseo. Es una declaración de conocimiento firme, basado en experiencia real. Pablo había visto una y otra vez cómo Dios tomaba las situaciones más difíciles y las convertía en bendiciones extraordinarias. Cuando Pablo escribió todas las cosas, no estaba excluyendo nada. No dijo algunas cosas buenas o la mayoría de las cosas cuando las entendemos. Dijo todas las cosas, incluyendo las tragedias, las enfermedades, las pérdidas financieras, las traiciones, los fracasos y todas esas experiencias que llenan el corazón humano de ansiedad. La clave está en entender que estas cosas ayudan a bien. La palabra griega, que se traduce como ayudan, es sinergeo, de donde viene nuestra palabra sinergia. Significa que todas las experiencias de la vida, buenas y malas, trabajan juntas como un equipo para producir algo mejor de lo que cualquiera de ellas podría lograr por separado. Esta promesa tiene una condición específica. Es para aquellos que aman a Dios y que son llamados conforme a su propósito. No es una ley universal que aplica a toda la humanidad, sino una garantía especial para aquellos que han entrado en una relación personal con Dios. Amar a Dios no significa ser perfecto o nunca tener dudas. Significa tener el corazón dirigido hacia Él, desear su voluntad por encima de la propia y confiar en su carácter, incluso cuando las circunstancias no tienen sentido. Ser llamado conforme a su propósito significa reconocer que la vida tiene un significado más grande que solo la felicidad temporal. La historia de José, registrada en el libro de Génesis, es uno de los ejemplos más claros de cómo Dios puede usar las circunstancias más terribles para cumplir propósitos extraordinarios. José era el hijo favorito de su padre Jacob, pero esta preferencia le trajo problemas enormes con sus hermanos. En Génesis 37:4 leemos: «Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente». La envidia y el resentimiento crecieron tanto que sus hermanos comenzaron a planear cómo deshacerse de él. Un día, cuando José fue a buscar a sus hermanos,
que estaban cuidando las ovejas lejos de casa. Ellos vieron la oportunidad perfecta para actuar. Génesis 37:18 cuenta: Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Al principio planearon matarlo directamente, pero Rubén, el hermano mayor, los convenció de echarlo en una cisterna en el desierto. Luego, cuando vieron pasar una caravana de comerciantes que iba hacia Egipto, decidieron venderlo como esclavo. Génesis 37:28 registra: Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Imagínate el terror y la confusión que José debió sentir. En un solo día, pasó de ser el hijo amado en una familia próspera a ser un esclavo en un país extranjero, sin saber si volvería a ver a su familia alguna vez. Si alguien tenía razones para estar lleno de ansiedad, era José. En Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón. Pero incluso en esa situación terrible, Génesis 39:2 nos dice: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Dios no abandonó a José en su sufrimiento, sino que comenzó a trabajar a través de las circunstancias para cumplir un plan mucho más grande. José trabajó con tanta integridad y sabiduría que Potifar lo puso a cargo de toda su casa. Pero entonces llegó otra prueba. La esposa de Potifar trató de seducirlo, y cuando José se negó a traicionar la confianza de su amo, ella lo acusó falsamente de intentar violarla. Génesis 39:20 cuenta lo que pasó después. Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Una vez más, José se encontró en una situación aparentemente desesperante. Había hecho lo correcto, pero fue castigado como si hubiera hecho lo malo. Pero incluso en la cárcel, Génesis 39:21 dice: Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Dios siguió trabajando, incluso cuando las circunstancias parecían ir de mal en peor. En la cárcel, José interpretó los sueños de dos prisioneros, el copero y el panadero del faraón. Él le pidió al copero que se acordara de él cuando fuera liberado. Pero Génesis 40:23 nos dice: Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. 2 años más pasaron antes de que José fuera recordado. Finalmente, cuando el faraón tuvo sueños que nadie podía interpretar, el copero se acordó de José. José fue llevado ante el faraón, interpretó sus sueños y fue puesto como segundo en comando de todo Egipto. Todo esto sucedió justo antes de que llegaran 7 años de hambre terrible que afectaría a toda la región. Cuando los hermanos de José vinieron a Egipto buscando comida durante la hambruna, él ya estaba en posición de salvar no solo a su familia, sino a miles de personas. En Génesis 45:5, José les explicó la perspectiva divina de todo lo que había pasado. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José no estaba minimizando el dolor que había sufrido o excusando las acciones malvadas de sus hermanos, pero había llegado a entender que Dios había estado trabajando a través de todas esas circunstancias terribles para salvar vidas. En Génesis 50:20, José les dijo algo aún más profundo: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La historia de José nos enseña que Dios puede tomar incluso
las acciones más malvadas de las personas y usarlas para cumplir propósitos buenos. Esto no significa que Dios cause el mal, sino que Él es tan poderoso y sabio que puede dirigir todas las cosas hacia sus propósitos perfectos. En este tercer momento de nuestra reflexión, vamos a ver las herramientas específicas que Dios nos ha dado para calmar nuestra mente y nuestro corazón. Te voy a enseñar cómo la oración puede convertir tu ansiedad en paz real. Cómo pensar en las palabras de Dios puede cambiar completamente tus pensamientos negativos, y también cómo la alabanza puede transformar las situaciones más difíciles. Estas no son solo ideas bonitas, sino prácticas reales que han funcionado durante miles de años. Cuando Pablo escribió su carta a los cristianos de Filipos, él estaba en una prisión romana, esperando un juicio que podía terminar con su muerte. Sin embargo, desde esa celda fría y húmeda, él les envió una de las enseñanzas más prácticas sobre cómo manejar la ansiedad que jamás se haya escrito. En el capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo escribió algo que cambiaría para siempre la manera en que las personas entienden la oración. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La frase, por nada estéis afanosos, era una instrucción directa y clara. Pablo no dijo, trata de no preocuparte tanto o preocúpate menos. Dijo, por nada, que significa literalmente, ni por una sola cosa. Era una declaración absoluta. No hay nada en esta vida por lo que valga la pena vivir en ansiedad constante. Pero Pablo sabía que decirle a alguien que no se preocupe sin darle una alternativa práctica sería cruel. Por eso inmediatamente explicó qué hacer con todas esas preocupaciones que llenan la mente. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. La palabra conocidas aquí significa hacer visible algo que estaba oculto. Pablo estaba diciendo que en lugar de guardar las preocupaciones dentro de la mente, donde crecen y se multiplican, había que sacarlas y ponerlas delante de Dios a través de la oración. En toda oración y ruego, indica que no hay un solo tipo de oración que funcione para todos. Algunas veces necesitas una oración formal y estructurada. Otras veces necesitas simplemente gritar tu dolor. Algunas veces necesitas susurrar tus miedos. Otras veces necesitas declarar en voz alta las promesas de Dios. Pablo estaba diciendo que cualquier forma de comunicación honesta con Dios es válida. Pero hay un elemento que Pablo consideró tan importante que lo mencionó específicamente: con acción de gracias. No era que primero tenías que resolver tus problemas y luego dar gracias. Era que en medio de la oración por tus preocupaciones, tenías que incluir gratitud por lo que Dios ya había hecho. La gratitud dentro de la oración no es fingir que todo está bien cuando no lo está. Es recordar que incluso en los momentos más difíciles, Dios sigue siendo bueno y sigue actuando en tu favor. Es reconocer que respira, que tu corazón late, que tienes familia, que hay comida en tu mesa, que hay un techo sobre tu cabeza. Cuando una persona sigue esta fórmula de oración, llevar las preocupaciones a Dios con gratitud por lo que ya tiene, algo sobrenatural sucede. Pablo prometió que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es simplemente una sensación de calma, es la paz de Dios, que significa la misma tranquilidad que Dios tiene. Es la paz que viene de saber que alguien infinitamente poderoso y amoroso está a cargo de tu vida. Es la paz que no depende de que las circunstancias cambien,
sino de la confianza en el carácter de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Significa que esta paz no tiene sentido desde una perspectiva humana. Lógicamente, una persona debería estar preocupada cuando hay problemas reales, pero la paz de Dios opera en un nivel más profundo que la lógica humana. La palabra guardará viene del griego phroureo, que era un término militar. Significaba poner una guardia armada alrededor de algo valioso para protegerlo de los enemigos. Pablo estaba diciendo que cuando oras de esta manera, la paz de Dios literalmente monta guardia alrededor de tu corazón y tu mente, impidiendo que la ansiedad entre y tome control. Ana, la madre del profeta Samuel, nos dio un ejemplo hermoso de cómo funciona esta oración. Ella había estado años sin poder tener hijos, y en esa cultura, esto la hacía sentir como un fracaso total como mujer. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, leemos: Y ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente. Ana no escondió su dolor. Ella llevó toda su angustia directamente a Dios, llorando tan intensamente que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Pero después de derramar su corazón en oración, algo cambió. En 1 Samuel 1:18, la Biblia dice: Y dijo la mujer: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Ana salió del templo completamente diferente. No era que su problema se hubiera resuelto inmediatamente. Samuel nacería casi un año después. Pero la carga emocional había sido transferida de sus hombros a los hombros de Dios. Ella había experimentado exactamente lo que Pablo describió: la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos sobre la oración, Él les dio un modelo en Mateo 6:9-13, que incluía esta misma transferencia de cargas. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Esta oración incluía peticiones específicas: pan diario, perdón, protección. Pero estaban enmarcadas dentro del reconocimiento de quién es Dios y de su autoridad sobre todas las cosas. Era una manera de llevar las necesidades reales a alguien que tiene el poder real para satisfacerlas. La oración no es una manera de convencer a Dios de que haga lo que tú quieres. Es una manera de alinear tu corazón con el corazón de Dios, de descargar tus preocupaciones en alguien que realmente puede hacer algo al respecto, y de recibir la paz que solo viene de saber que no estás manejando tu vida solo. El primer salmo de la Biblia comienza con una descripción de la persona que ha encontrado la verdadera felicidad. No es alguien que tiene mucho dinero o que nunca enfrenta problemas. Es alguien que ha aprendido a llenar su mente con las palabras de Dios de una manera constante y deliberada. En el Salmo 1, versículos 1-3, David escribió: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra bienaventurado significa completamente feliz, realizado, en paz. David estaba describiendo a alguien que había encontrado el secreto de la estabilidad emocional en medio de un mundo lleno de incertidumbre.
Esta persona no solo evitaba las influencias negativas, sino que había llenado su mente con algo positivo y poderoso. En la ley de Jehová está su delicia. La palabra delicia significa placer profundo, gozo genuino. Para esta persona, pensar en las palabras de Dios no era una obligación religiosa aburrida, sino una fuente real de alegría. Y en su ley medita de día y de noche. Describe el hábito más importante que una persona puede desarrollar para vencer la ansiedad. La palabra meditar en hebreo es hagá, que significa masticar lentamente, rumiar, repetir en voz baja. Era la imagen de una vaca que mastica su comida varias veces para extraer todos los nutrientes posibles. Meditar en la palabra de Dios significa tomar un versículo o un pasaje y pensarlo una y otra vez, repetirlo mentalmente, aplicarlo a tu situación específica, hasta que se convierta en parte de tu manera de pensar. No es leer la Biblia rápidamente para cumplir un deber, sino alimentar tu mente lentamente con las verdades que Dios ha revelado. De día y de noche no significa que tienes que estar leyendo la Biblia las 24 horas. Significa que las palabras de Dios se convierten en el trasfondo constante de tus pensamientos. Cuando te despiertas en la mañana, cuando estás trabajando, cuando tienes un momento libre, cuando te vas a dormir, tu mente automáticamente regresa a las verdades que has estado meditando. El resultado de este hábito es extraordinario. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta persona desarrolla una estabilidad emocional que no depende de las circunstancias externas. Un árbol plantado junto a corrientes de aguas tiene acceso constante a todo lo que necesita para crecer. No importa si hay sequía o si hay tormenta, sus raíces están conectadas a una fuente que nunca se agota. De la misma manera, una persona que medita constantemente en la palabra de Dios tiene acceso a una fuente de paz y sabiduría que no se agota, que da su fruto en su tiempo. Significa que esta persona se vuelve productiva y útil para otros. No solo recibe beneficios para sí misma, sino que puede bendecir a las personas que la rodean. Su hoja no cae, significa que mantiene su vitalidad y su esperanza, incluso en las estaciones difíciles de la vida. El rey Josué recibió una instrucción similar cuando estaba a punto de liderar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. En Josué 1:8, Dios le dijo: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Josué enfrentaba una tarea imposible desde una perspectiva humana. Tenía que dirigir a más de 2 millones de personas en batallas contra enemigos que tenían armas superiores y ciudades fortificadas. El nivel de responsabilidad y presión era enorme. Pero Dios le dijo que el secreto del éxito no estaba en estrategias militares complicadas, sino en mantener su mente llena de las palabras divinas. Nunca se apartará de tu boca. Significa que las palabras de Dios debían estar constantemente en sus labios, que debía hablarlas, declararlas, confesarlas en voz alta. De día y de noche meditarás en él. Era la misma instrucción que encontramos en el Salmo 1, pensamiento constante y deliberado en las verdades reveladas por Dios. La promesa era clara: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No era una garantía de que nunca tendría problemas, sino de que tendría la sabiduría y la paz necesarias para manejar cualquier situación que enfrentara. El profeta Jeremías nos da otro ejemplo poderoso de cómo la palabra de Dios puede transformar la mente ansiosa. En Jeremías 15:16
Él escribió: fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Jeremías describió las palabras de Dios como comida que él literalmente se comió. No era una lectura superficial, sino una absorción completa. Y el resultado era gozo y alegría de mi corazón, incluso en medio de las circunstancias más difíciles que un profeta podía enfrentar. Cuando tu mente está llena de pensamientos ansiosos, es porque está llena de información incorrecta. Estás pensando en lo que podría salir mal, en lo que no tienes control, en los escenarios más terribles posibles. Pero cuando comienzas a meditar deliberadamente en lo que Dios ha dicho sobre tu situación, esos pensamientos ansiosos son gradualmente reemplazados por pensamientos de fe. El apóstol Pablo entendía este principio cuando escribió en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación real comienza en la mente. Cuando renuevas tu entendimiento con las verdades de Dios, tu manera de ver las circunstancias cambia completamente. Lo que antes te causaba pánico, ahora lo ves desde la perspectiva divina. Lo que antes te parecía imposible, ahora lo ves como una oportunidad para que Dios muestre su poder. Había una cárcel en la ciudad de Filipos, donde dos hombres estaban a punto de demostrar el poder más grande que existe en el universo. No era poder político o militar, sino algo que los emperadores romanos no entendían y que podía cambiar situaciones imposibles en segundos. Pablo y Silas habían sido arrestados por predicar el Evangelio. Los habían golpeado brutalmente con varas romanas, un castigo tan severo que dejaba a muchas personas inconscientes o incluso las mataba. Después de la golpiza, los metieron en la parte más profunda de la cárcel y les pusieron los pies en el cepo, un instrumento de tortura que mantenía las piernas en una posición dolorosa e inmóvil. En Hechos 16:25, Lucas registró algo que parecía imposible. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. En lugar de quejarse, maldecir a sus enemigos o hundirse en la desesperación, estos dos hombres comenzaron a adorar a Dios con canciones de alabanza. No era que estuvieran fingiendo estar felices. Sus espaldas sangraban, sus piernas estaban entumecidas por el cepo, y sabían que probablemente serían ejecutados al día siguiente. Pero habían descubierto algo que la mayoría de las personas nunca aprenden. La alabanza no depende de las circunstancias, sino de la naturaleza de Dios. Los otros prisioneros los oían. Imagínate la sorpresa de estos criminales endurecidos al escuchar canciones de gozo saliendo de la celda más horrible de la prisión. Nunca habían visto a nadie responder de esa manera al sufrimiento. Estaban siendo testigos de algo sobrenatural. En el versículo 26, Lucas continuó: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza de Pablo y Silas había desatado poder divino que literalmente sacudió la tierra. Este no era un terremoto natural, era la respuesta directa de Dios a la adoración que se elevaba desde esa celda inmunda. Cuando las personas adoran a Dios en medio del sufrimiento, algo se activa en el mundo espiritual que puede cambiar situaciones físicas de manera instantánea. Al instante, se abrieron todas las puertas. No solo la puerta de Pablo y Silas, sino todas las puertas de la prisión. Las cadenas de todos se soltaron. No solo las cadenas de los apóstoles,
sino las cadenas de cada prisionero. La alabanza había liberado a personas que ni siquiera conocían a Dios. Cuando el carcelero despertó y vio que todas las puertas estaban abiertas, sacó su espada para matarse, porque sabía que sería ejecutado por permitir que los prisioneros escaparan. Pero Pablo le gritó en el versículo 28, «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Ninguno de los prisioneros había huido. Habían sido testigos de un milagro tan poderoso que sabían que algo más grande que sus problemas legales estaba sucediendo. El carcelero, temblando de miedo y asombro, les preguntó en el versículo 30, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». La alabanza de 2 hombres en una celda había resultado en la salvación de una familia completa. Antes del amanecer, el carcelero y toda su casa habían creído en Jesús y habían sido bautizados. Lo que comenzó como una situación desesperante se había convertido en una de las victorias evangelísticas más extraordinarias del primer siglo. Este principio de alabanza como arma espiritual aparece a lo largo de toda la Biblia. Cuando el rey Josafat se enfrentó a una invasión de 3 ejércitos enemigos que superaban enormemente a las fuerzas de Judá, Dios le dio una estrategia que ningún manual militar había contemplado jamás. En 2 Crónicas 20:21 a 22 leemos, «Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros». Josafat puso a los cantores delante del ejército, no detrás donde estarían seguros, sino en la línea de frente donde estarían más expuestos al peligro. Era una declaración de fe absoluta en el poder de la alabanza para confundir a los enemigos. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, no después de ganar la batalla, sino antes de que la batalla comenzara, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. Dios causó que los ejércitos enemigos se confundieran y comenzaran a pelear entre ellos en lugar de atacar a Judá. Cuando el ejército de Judá llegó al campo de batalla, encontraron que no tenían que pelear en absoluto. Sus enemigos se habían destruido completamente unos a otros. Lo único que tuvieron que hacer fue recoger el botín, que era tanto que les tomó 3 días cargarlo todo. David, que conocía el poder de la alabanza mejor que cualquier otra persona en la historia, escribió en el Salmo 22:3, «Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel». Dios literalmente vive en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando alabas, estás invitando la presencia de Dios a tu situación. En el Salmo 34:1, David declaró, «Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca». Él no dijo que bendeciría a Dios solo cuando las cosas fueran bien. Dijo, en todo tiempo, incluyendo los momentos de persecución, enfermedad, traición y muerte. La alabanza cambia tu perspectiva, porque te obliga a enfocar tu atención en quién es Dios, en lugar de en cuál es tu problema. Cuando estás adorando, no puedes estar preocupado al mismo tiempo. Es imposible tener la mente llena de ansiedad cuando está llena de gratitud y adoración. La alabanza también abre puertas en el mundo espiritual, que permanecen cerradas cuando vives en queja y amargura. Así como la alabanza de Pablo y Silas abrió literalmente las puertas de la cárcel, tu alabanza puede abrir puertas de oportunidad, restauración, sanidad
y provisión que parecían completamente imposibles. Cuando alabas a Dios en medio de tu ansiedad, no estás negando que tienes problemas reales. Estás declarando que tu Dios es más grande que cualquier problema que puedas enfrentar. Estás activando fuerzas espirituales que pueden cambiar situaciones naturales de maneras que van más allá de tu comprensión. En este último momento de nuestra reflexión, vamos a descubrir cómo puedes vivir cada día sintiendo que Dios está contigo de manera real y personal. Te voy a mostrar quién es el Espíritu Santo y cómo Él puede consolarte en todo momento. Cómo puedes tener una relación íntima con Dios que va más allá de solo saber cosas sobre Él. Y también cómo tu experiencia de paz puede convertirse en una herramienta para ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo que tú pasaste. La noche antes de su crucifixión, Jesús se reunió con sus discípulos más cercanos para una última cena. Estos hombres habían dejado todo para seguirlo durante 3 años, y ahora Él les estaba diciendo que se iba. La ansiedad y la confusión llenaron sus corazones, porque no entendían cómo podrían continuar sin Él. Jesús sabía exactamente lo que estaban sintiendo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 al 18, Él les hizo una promesa que cambiaría para siempre la manera en que los seres humanos pueden relacionarse con Dios. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La palabra consolador, en el idioma original, es parakletos, que significa alguien que es llamado para estar al lado de otra persona para ayudarla. Era un término que se usaba en los tribunales para describir a un abogado defensor, alguien que tenía el conocimiento y el poder necesarios para representar a una persona en situaciones difíciles. Jesús dijo, otro consolador, lo que significa que Él mismo había sido el primer consolador durante los 3 años que estuvo físicamente con sus discípulos, pero ahora estaba prometiendo enviar a alguien que cumpliría la misma función, pero de una manera aún mejor, para que esté con vosotros para siempre. Durante su ministerio terrenal, Jesús solo podía estar en un lugar a la vez. Cuando estaba en Jerusalén, no podía estar en Galilea. Cuando estaba con un grupo de discípulos, no podía estar físicamente presente con otro grupo. Pero el Espíritu Santo no tendría esas limitaciones. Él podría estar con cada persona, en cada lugar, en cada momento, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, explica por qué muchas personas no entienden o no experimentan la presencia del Espíritu Santo. Él no es visible a los ojos físicos. No opera de maneras que el mundo considera normales. Las personas que no tienen una relación con Dios no pueden reconocer su presencia. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Era una promesa específica para aquellos que habían decidido seguir a Jesús. No solo estaría cerca de ellos, sino que viviría literalmente dentro de ellos. Esto significaba que nunca más tendrían que enfrentar ninguna situación completamente solos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Era quizás la promesa más reconfortante que Jesús podía darles. Un huérfano es alguien que no tiene padre ni madre, alguien que tiene que enfrentar la vida sin apoyo, sin protección, sin orientación. Jesús estaba prometiendo que aunque Él se fuera físicamente, ellos nunca experimentarían esa sensación de abandono total. Cuando Jesús ascendió al cielo,
los discípulos se reunieron en Jerusalén para esperar el cumplimiento de esta promesa. En Hechos 2, 1-4, Lucas registró lo que sucedió. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo llegó con poder visible y audible, pero su ministerio más importante no era hacer ruido o crear espectáculos. Era cumplir exactamente lo que Jesús había prometido: consolar, guiar, fortalecer y acompañar a cada creyente en cada momento de su vida. Pedro, que había negado a Jesús 3 veces por miedo durante la crucifixión, ahora se levantó delante de miles de personas y predicó con tal poder que 3,000 personas se convirtieron en un solo día. El mismo hombre que había temblado ante una sirvienta ahora hablaba con autoridad divina ante multitudes hostiles. Esta transformación era la evidencia del Consolador, trabajando desde adentro. El Espíritu Santo consolaba de maneras muy prácticas. Cuando Felipe estaba predicando en Samaria y vio una gran cosecha de almas, el Espíritu le dijo en Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Lo dirigió específicamente hacia un funcionario etíope que estaba buscando a Dios, resultando en otra conversión poderosa. Cuando Pablo estaba enfrentando persecución severa y se sentía desanimado en Corinto, el Señor le habló en una visión registrada en Hechos 18, 9-10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano, para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Espíritu Santo conoce exactamente lo que necesitas en cada momento específico. Cuando necesitas dirección, Él te guía. Cuando necesitas consuelo, Él te consuela. Cuando necesitas fuerza, Él te fortalece. Cuando necesitas sabiduría, Él te la da. Cuando necesitas paz en medio de la ansiedad, Él calma tu corazón de maneras que van más allá de tu comprensión. Para reconocer la presencia del Espíritu Santo en momentos difíciles, necesitas entender cómo Él opera. Él no grita, susurra, Él no empuja, guía suavemente. En el primer Rey 19:12, cuando Elías estaba aprendiendo a escuchar la voz de Dios, la Biblia dice: y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. El Espíritu Santo habla a través de un silbo apacible y delicado. Es esa voz suave en tu interior que te recuerda las promesas de Dios cuando estás preocupado. Es esa paz inexplicable que llega a tu corazón en medio de una crisis. Es esa fuerza que encuentras cuando pensabas que ya no tenías más energía para continuar. Depender de la presencia del Espíritu significa entrenar tu corazón para reconocer su trabajo en tu vida diaria. Cuando sientes una calma sobrenatural en medio de una tormenta, es Él consolándote. Cuando recibes sabiduría para tomar una decisión difícil, es Él guiándote. Cuando encuentras palabras perfectas para consolar a alguien que está sufriendo, es Él hablando a través de ti. Había un lugar en el templo de Jerusalén donde solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo una vez al año. Era el lugar santísimo, donde se creía que la presencia de Dios habitaba de manera especial. Un velo grueso separaba este lugar del resto del templo, y cualquier persona que tratara de entrar sin autorización moriría instantáneamente. Pero cuando Jesús murió en la cruz, algo extraordinario sucedió. Mateo 27:51 registra:
Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El velo que había separado a la humanidad de la presencia directa de Dios por siglos se rasgó completamente, abriendo un camino nuevo para que cualquier persona pudiera acercarse a Dios. El escritor de Hebreos entendía el significado profundo de este evento. En el capítulo 4, versículo 16, él escribió una invitación que habría sido impensable antes de la cruz. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos no era una sugerencia tímida, era una invitación directa y urgente. La palabra en griego implica movimiento decidido hacia adelante, no dudando o temiendo, sino avanzando con propósito claro. Confiadamente significa sin miedo, sin vergüenza, sin la sensación de que no mereces estar ahí. Antes de la cruz, solo el sumo sacerdote podía acercarse a Dios y tenía que seguir rituales complicados de purificación que tomaban días. Ahora, cualquier persona puede acercarse directamente porque Jesús ya hizo toda la purificación necesaria. Al trono de la gracia describe el lugar donde Dios se sienta para gobernar el universo. Pero no es llamado el trono del juicio o el trono de la ira. Es llamado el trono de la gracia, que significa favor inmerecido, bondad que no has ganado, amor que no depende de tu desempeño. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, explica exactamente para qué puedes acercarte. Misericordia es no recibir el castigo que mereces. Gracia es recibir las bendiciones que no mereces. Y oportuno socorro significa ayuda exactamente en el momento, cuando más la necesitas. Esta invitación está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No tienes que hacer cita, no tienes que esperar tu turno, no tienes que prepararte de manera especial. En cualquier momento, en cualquier lugar, puedes levantar tu corazón hacia Dios y encontrar acceso inmediato a su presencia. Pero hay una diferencia enorme entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios personalmente. Muchas personas saben datos sobre Dios, que Él es todopoderoso, que Él creó el universo, que Él ama a la humanidad. Pero conocerlo personalmente significa tener una relación real con Él, hablarle regularmente, escuchar su voz, experimentar su presencia de manera tangible. Abraham fue llamado amigo de Dios, según Santiago 2:23. No era solo que él sabía quién era Dios, sino que había desarrollado una amistad real con Él. Génesis 18:17 nos muestra cómo era esta relación. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Dios consultaba con Abraham antes de tomar decisiones importantes que afectarían a otras naciones. Moisés tenía una relación tan íntima con Dios que Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. No era una comunicación formal y religiosa, sino una conversación natural entre dos amigos que se conocían profundamente. David escribió en el Salmo 27:4: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Su máximo deseo no era tener más dinero, más poder o más reconocimiento. Era pasar tiempo en la presencia de Dios, contemplando su belleza y aprendiendo de Él. Esta comunión íntima se desarrolla a través de disciplinas espirituales que pueden parecer simples, pero que tienen poder para transformar completamente tu relación con Dios. La primera es la oración regular, no solo cuando tienes problemas, sino como una conversación continua con alguien que amas.
Jesús nos dio el ejemplo de levantarse temprano para orar. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Él separaba tiempo específico para estar a solas con el Padre, sin distracciones, sin interrupciones. La segunda disciplina es el estudio de la palabra, pero no solo para aprender información, sino para escuchar la voz de Dios, hablándote personalmente a través de las Escrituras. Cuando lees la Biblia con el corazón abierto, preguntándole a Dios qué quiere enseñarte específicamente, Él puede usar cualquier versículo para darte dirección, consuelo o corrección. La tercera disciplina es el ayuno, que significa abstenerse de comida por periodos específicos para enfocar tu atención completamente en Dios. Cuando ayunas, tu cuerpo se aquieta y tu espíritu se vuelve más sensible a la voz divina. Jesús ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio público, demostrando la importancia de esta práctica. La cuarta disciplina es la adoración, no solo cantando en la iglesia, sino viviendo con una actitud constante de gratitud y reconocimiento de la grandeza de Dios. Cuando adoras, tu corazón se alinea con el corazón de Dios y experimentas su presencia de manera tangible. Cuando practicas estas disciplinas de manera consistente, algo extraordinario comienza a suceder. Tu sensibilidad espiritual se desarrolla. Comienzas a reconocer la voz de Dios con más claridad. Su presencia se vuelve más real para ti que las circunstancias físicas que te rodean, y la ansiedad comienza a perder su poder sobre tu corazón, porque vives consciente de que Dios está contigo en cada momento. Pablo había experimentado más sufrimiento que la mayoría de las personas pueden imaginar. Había sido golpeado, apedreado, naufragado, traicionado, encarcelado y constantemente perseguido por predicar el Evangelio. Sin embargo, cuando escribió a los cristianos en Corinto, su perspectiva sobre el sufrimiento era completamente diferente de lo que cualquier persona esperaría. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo escribió: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo comenzó bendiciendo a Dios, no maldiciendo sus circunstancias. Había descubierto algo que transformó completamente su manera de ver las dificultades. Dios era Padre de misericordias y Dios de toda consolación. No era que Dios consolara solo algunas veces o en algunas situaciones. Él era la fuente de toda consolación verdadera, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pablo no dijo que Dios quitaba todas las tribulaciones, sino que consolaba en medio de todas ellas. La palabra consolar, aquí, significa fortalecer, animar, dar valor para continuar. Era el mismo ministerio que Jesús había prometido que el Espíritu Santo haría. Pero Pablo había descubierto algo aún más extraordinario. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El consuelo que él había recibido de Dios no era solo para su beneficio personal, era para equiparlo para ministrar a otras personas que estaban pasando por situaciones similares. Este principio es uno de los más poderosos en toda la Biblia. Dios usa tu dolor pasado como herramienta para sanar el dolor presente de otras personas. Lo que te quebrantó se convierte en lo que te califica para restaurar a otros. Las crisis que te llevaron a buscar a Dios
se convierten en las experiencias que te permiten guiar a otros hacia la misma fuente de paz. Cuando una persona ha experimentado ansiedad profunda y ha encontrado paz verdadera en Dios, su testimonio tiene un poder único. No es solo información teórica sobre lo que la Biblia dice. Es evidencia viva de que Dios realmente puede transformar la ansiedad en paz, el miedo en fe, la desesperación en esperanza. La mujer samaritana que conoció a Jesús junto al pozo había vivido en vergüenza y aislamiento social durante años. Pero después de su encuentro con Jesús, Juan 4:28 a 29 dice: Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella no se había convertido en una teóloga experta. No tenía años de estudio bíblico, pero tenía algo más poderoso: un testimonio personal de transformación. Su vida había cambiado de manera tan radical que las personas no podían ignorarlo. El versículo 39 dice: Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. El ciego de nacimiento, que Jesús sanó en Juan 9, enfrentó interrogatorios agresivos de los líderes religiosos que no querían aceptar el milagro. Pero él respondió en el versículo 25: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. No podía explicar toda la teología detrás del milagro, pero no podía negar la realidad de su transformación. Cuando tu ansiedad ha sido reemplazada por la paz de Dios, tienes algo que ofrecer a otras personas que están luchando con los mismos problemas que tú enfrentaste. Tu testimonio se convierte en una fuente de esperanza para aquellos que se sienten atrapados en sus propias batallas emocionales. Esto no significa que tienes que convertirte en consejero profesional o que tienes que tener respuestas para todos los problemas. Significa que puedes compartir honestamente cómo Dios te ayudó en tu momento de necesidad y permitir que el Espíritu Santo use tu historia para tocar el corazón de otras personas. La iglesia primitiva se extendió rápidamente por todo el mundo conocido, no principalmente a través de predicadores famosos o programas organizados, sino a través de creyentes ordinarios que compartían su testimonio personal de lo que Jesús había hecho en sus vidas. En Hechos 8:4, después de que una gran persecución dispersó a los cristianos de Jerusalén, leemos: Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. No eran apóstoles ordenados o líderes oficiales. Eran personas comunes que habían experimentado el poder transformador de Dios y no podían quedarse calladas al respecto. Tu experiencia de encontrar paz en medio de la ansiedad se convierte en una credencial única para ministrar a otras personas. Cuando alguien está pasando por una crisis emocional similar a la que tú viviste, tu testimonio tiene un peso y una autoridad que ningún consejo teórico puede tener. Esto crea un ciclo hermoso. Mientras más compartes cómo Dios te consoló, más se fortalece tu propia fe. Mientras más ves a Dios usar tu testimonio para ayudar a otros, más confianza desarrollas en su poder para manejar cualquier situación futura que puedas enfrentar. El ministerio no requiere perfección. Requiere honestidad sobre tu quebrantamiento y testimonio de la fidelidad de Dios en medio de ese quebrantamiento. Las personas no necesitan que finjas que nunca has tenido problemas. Necesitan saber que es posible encontrar esperanza real en medio de problemas reales. Cuando vives con la paz de Dios como tu realidad diaria, tu vida se convierte en una demostración viviente de que Él es quien dice ser. Tu calma en medio de las tormentas
se convierte en un sermón silencioso, pero poderoso, sobre la confiabilidad de las promesas divinas. Y tu testimonio se convierte en una herramienta que Dios puede usar para liberar a otras personas de las mismas prisiones emocionales donde tú una vez estuviste atrapado. En este camino juntos, hemos descubierto verdades poderosas que pueden transformar tu vida. Vimos que la ansiedad no es una falla de carácter, sino una experiencia humana que incluso los grandes hombres de Dios enfrentaron. Conocimos las promesas específicas que Dios nos ha dado para vencer el miedo. Aprendimos las herramientas prácticas que pueden calmar nuestra mente y entendimos cómo vivir cada día en la presencia real de Dios. Recuerda que Dios no te diseñó para vivir en ansiedad constante. Él tiene un plan perfecto para darte la paz, que sobrepasa todo entendimiento. No importa cuán grande sea tu problema, tu Dios es más grande. No importa cuán profunda sea tu preocupación, su amor por ti es más profundo. Si este mensaje tocó tu corazón y necesitas oración, déjamelo saber en los comentarios. Quiero orar por ti específicamente. Si este video te ayudó, compártelo con alguien que también necesita escuchar estas verdades. Tu testimonio puede ser el instrumento que Dios use para liberar a otra persona. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para recibir más reflexiones bíblicas que fortalecerán tu fe y te ayudarán a crecer espiritualmente. Juntos, podemos aprender más sobre el corazón de Dios y vivir la vida abundante que Él nos ha prometido. Que la paz de Dios guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Hasta la próxima reflexión.